Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de estar con Roxana Levinson. Ella es la directora de Israel a Diario, que como ahora se dedica a esto, pero que siempre se ha dedicado al periodismo y ha tenido un currículum lleno de titulares y de sitios, ¿no? ¿Qué tal, Roxana? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Jorge. Qué bueno estar con ustedes en Radio Sefarad. Bueno, me explicabas que estos días estás viviendo prácticamente en el refugio de tu casa y haciendo toda la vida ahí dentro, ¿no? Porque ya ni vale la pena despertarse para salir y entrar o cómo es la Ujú. vida. Es complicada, como te decía, estamos viviendo porque tenemos la fortuna de tener el cuarto protegido dentro del departamento. Hay mucha gente que no tiene esa comodidad, esa ventaja, y entonces cuando tenés que ir al refugio del edificio o peor todavía al refugio público de tu vecindario, es mucho más complicado, hay menos tiempo. Nosotros tenemos la ventaja de tenerlo dentro del departamento, con lo cual yo estoy trabajando y también dormimos en el cuarto protegido, que habitualmente es la habitación de visitas, porque si no, uno se tiene que levantar de madrugada cuando de pronto suena la primera alarma y hay tiempo para levantarse y cruzar el departamento no solo que es incómodo, es peligroso también, porque mucha gente se cae, mucha gente se desorienta. Es una situación, digamos, antinatural. Cuando uno duerme, duerme. No está preparado como para que suene una sirena y pegar el salto. Pero va mucho más allá de eso. Toda la vida está condicionada hasta en los pequeños detalles. Si estás cocinando, por ejemplo, y tenés las hornallas encendidas, no puedes entrar a un refugio, y mucho menos saliendo de tu casa, dejándolas encendidas. Entonces no es bueno, dejo esto en el fuego y mientras tanto hago otra cosa. No, te tenés que quedar ahí al lado porque si suena la sirena hay que cerrar todo el gas y recién después entrar al refugio. Ni hablar de ducharse, un lujo en estos días. Uno entra a la ducha con todo preparado por si hay que salir, especialmente si el refugio, insisto, queda fuera de la casa. Entonces te llevas una bata, lo que sea, para poder salir si es necesario y decís, bueno, que los ayatolás me dejen terminar una ducha completa. Y así todo, caminar por la calle, por supuesto, circular por una ruta donde uno no tiene nada y hay que salir del auto y tirarse al piso y cubrirse la cabeza y rezar, porque es una sensación de vulnerabilidad, muy difícil de describir, el estar ahí tirado al lado al costado de la ruta y esperando a ver dónde va a caer el misil. Bueno, y esto, si le añadimos el factor de que, por ejemplo, son niños pequeños, la cosa se complica mucho más porque Sí. a ver Eso iba a cómo se decir. les indica que hagan algo totalmente antinatural, ¿no? Sí, por supuesto, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas con problemas para moverse con rapidez, y entonces todo se complica. Y los niños, que no solamente tienen que entender cómo funcionar en ese tipo de situaciones, sino qué está pasando. A esto se suma la tensión de los padres que no duermen bien, no descansan, siguen trabajando de todas maneras, hacen malabarismos para atender a los chicos, pero al mismo tiempo por ahí dejarlos con alguien, pero si los querés dejar con alguien hay que salir de casa. Y todo es muy complicado. Y así todo, esas son las menores de las complicaciones, ¿no? Porque el problema es mucho más grande. Claro, y por ejemplo, tú que vives en Asdod, que está cercana a la Franja de Gaza, ahora seguramente recibes menos misiles que durante los 2 años anteriores. En realidad no son pocos, pero son menos. Sí están llegando los misiles que dispara Irán, no los de Hezbollah. Hezbollah no tiene alcance hasta Ashdod, pero los de Irán sí, sí están llegando. Por supuesto, no la intensidad
el ritmo que tenía Hamas durante los primeros 2 años de guerra. Nosotros tuvimos un impacto acá en nuestro edificio, tuvimos que irnos de nuestra casa unos días al principio de la guerra por un misil de Hamas, em, y eso, bueno, te deja como una marca, Claro, la mala experiencia. bueno, ya todo eso se suma de que tú trabajas incansablemente a diario, como dice Ujú. el nombre, Israel a diario, y a veces seguramente a cada hora, ¿no? Es decir, casi sos Todo el un tiempo. servicio informativo de estos de la radio antigua que tiene que informar. Ahora ha cambiado la cosa, ahora esto. Sí, en realidad se escucha, en los medios se comenta mucho esto, cómo hace la gente. Hace un ratito estaba viendo que daban consejos sobre cómo volver a dormir una vez que, bueno, sonó la alarma, fuimos al refugio, pasaron los minutos o la media hora, lo que haya que esperar, y nos dicen, listo, pueden salir. A la gente después le cuesta mucho volver a dormir. Entonces en televisión daban consejos. Y un consejo que daban era desconéctense, aunque sea un ratito por día, de las noticias. Y yo no puedo. Y el hecho de estar todo el tiempo pendiente de lo que está pasando, también en algún punto empieza a pasar factura, ¿no? Es desgastante y hay cosas de las que uno en realidad preferiría no enterarse, pero yo sí. Porque, bueno, como decís, uno se convierte en un servicio informativo, además estas charlas con colegas en América Latina, en España también, tenés que estar al tanto de todo. Y además, bueno, es una obsesión de toda la vida. Claro. Bueno, pues lo que estamos viendo es cuando es una situación en la cual se puede decir, entre comillas, que estos días, a pesar de todo, se vive una situación que es mucho mejor de la que había, por ejemplo, en octubre del 2023, cuando, Sin ninguna duda, cuando había sin ninguna duda. incursiones de personas, de terroristas, recorriendo Israel, ¿no? Eso era pavoroso. Sí, sin ninguna duda, el 7 de octubre de 2023 podemos calificarlo como el peor día de la historia del Estado de Israel, pero no tengo duda de eso y todos los sinónimos que a uno se le puedan ocurrir de ese término y de esa sensación. Y esto es diferente hasta el punto de que a pesar de la difícil noche que pasaron en el norte de Israel anoche, toda la noche con sirenas constantemente, incesante, de todos modos, la fuerza Radwan, que era la que Hassan Nasrallah había preparado para una incursión a las poblaciones de la Galilea para repetir el 7 de octubre, pero en el norte de Israel, la fuerza Radwan ya no está cerca de la frontera. Allí están las fuerzas de defensa de Israel y ese es un logro de Israel de este tiempo. Es cierto, y este es otro tema que se está hablando y discutiendo mucho a esta hora en los medios en Israel, después de lo que pasó ayer y de los 200 misiles que disparó Hezbollah, que no todos llegaron a cruzar a territorio israelí, pero de todos modos disparó 200 misiles y unas cuantas decenas de drones. Entonces, lo que muchos cuestionan es qué pasó con esas declaraciones que nos decían, hemos vencido a Hezbollah, está disuadido, ya no le queda nada, está debilitado y demás. Al mismo tiempo, hay quienes dicen, no, hay que poner esto en proporción. Es cierto, Hezbollah no se quedó sin nada, pero sí está mucho más debilitado y especialmente no puede repetir como tenía planificado el 7 de octubre en el norte. Y además quien lo había planificado, afortunadamente ya no está entre nosotros, Hassan Nasrallah. Ujú. Bueno, una cosa que asombra a quienes, como en este caso, nos interesamos por lo que pasa en Israel y en esa zona, es la rapidez con que el foco se cambia de sitio. Es decir, en estos días uno de pronto dice, ah, ¿y la franja de Gaza qué pasa? Porque realmente en comparación a lo que está pasando, y yo creo que para los palestinos también es un problema, porque Es un ellos problema.
En realidad, este 7 de octubre maldito era justamente para recuperar los titulares de un país, de una zona que estaba negociando con Israel, que estaba llegando a acuerdos y querían romper Sí, esa dinámica. Y ahora otra volver vez. a, volver a poner en el centro lo que ellos llaman la causa palestina. Y ahora otra vez están completamente relegados y lo ves en los medios, lo ves en los diarios palestinos o en los diarios que son cercanos a los palestinos. Y lo que pasa en la Franja de Gaza es que ellos expresan esta preocupación, esta decepción de, bueno, que nadie más les presta atención, pero además lo que sigue pasando es que jamás se quedó ahí, jamás se sigue enriqueciendo y aprovechando este tiempo, no está esperando de brazos cruzados. Sí es cierto que jamás decidió no intervenir en esta guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Esta semana hubo una reunión del liderazgo de Hamas en el exterior, en Qatar, donde decidieron que no van a intervenir, que no van a condenar a Irán como les estaban exigiendo en Qatar por los ataques a los países del Golfo, porque no pueden hacerlo, pero sí dicen que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán equivalen a un ataque contra toda la nación islámica. Tratan de encontrar un punto donde acomodarse porque también Hamas, como sabemos, recibe ayuda, apoyo y dinero de Irán y porque desde Qatar ya estaban presionando e incluso comenzaron a hablar de expulsar a los líderes de Hamas que viven ahí tan tranquila y cómodamente en Doha. Y entonces se empezó a gestar todo esto. También hay informes de medios palestinos que dicen que Hamas incluso llegó a un acuerdo sobre esto con la Yihad Islámica y con otros grupos, en el sentido de que ellos no van a intervenir en la guerra con Irán. En realidad ya no tienen mucho que perder en la Franja de Gaza. Creo que lo último que les haría falta son más bombardeos de Israel. No es que a ellos les preocupe demasiado qué va a pasar con la población, sino que necesitan, desde el punto de vista de ellos, necesitan este tiempo para recuperarse, reorganizarse y sobre todo rearmarse. Ujú. Bueno, Irán no solamente no cuenta con Hamas y Yihad Islámica, sino tampoco está contando mucho con Rusia o China. Ujú. Así es, así es. A tal punto que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China se abstuvieron y no vetaron la resolución que presentó el Consejo de Cooperación del Golfo condenando los ataques de Irán contra los países del Consejo de Cooperación y el cierre del Estrecho de Hormuz, que es la carta fuerte de Irán, el as bajo la manga y al mismo tiempo el talón de Aquiles de Estados Unidos y de Occidente en general. Entonces, Rusia y China tratan de posicionarse de una manera tal de no salir perjudicados, pero al mismo tiempo, como bien decís, no salieron a, no digo en declaraciones, en palabras, sino en los hechos, a ponerse del lado de Irán, sin duda. Ujú. Bueno, el tema de Hezbollah, que sí se ha visto arrastrado a esta guerra, eh, también nos plantea qué pasa o qué puede pasar con Líbano, porque parecía que aún el presidente libanés pues estaba diciendo de alguna manera que se vaya a Hezbollah, ¿no? Que ya habían hecho suficiente daño y cosas así, pero ahora en las últimas horas ya ha suavizado mucho su declaración. Me imagino que por presión política interna, porque Hezbollah allí no solamente es un ejército, sino que también es un partido político. Yo estaba, perdona que te Sí. interrumpa, porque quiero, es que antes tuve otra comunicación y le planteé lo mismo. ¿No crees que en un momento dado podría armarse un frente en el cual interviniera también Siria atacando a Hezbollah? Porque Siria, el régimen actual, son yihadistas, pero son yihadistas en contra Sí, de, por de, supuesto. de Hezbollah.
Bueno, hoy se informó que Hezbollah, el diario Nida al-Watan en el Líbano, informó que Hezbollah reforzó mucho la presencia de efectivos de sus terroristas en la frontera con Siria, porque justamente Hezbollah tiene miedo de que Ayara, el presidente de Siria, aproveche toda esta situación para atacar a Hezbollah. Esta rivalidad que no solamente tiene que ver con los sunitas y chiitas, sino que tiene que ver con el rol que tuvo Hezbollah durante todos los años de la guerra civil en Siria y de la tremenda masacre que llevó a cabo el presidente Bashar al-Assad. Hezbollah estuvo allí con sus combatientes y fue parte activa de esa masacre. Entonces, por supuesto que existe la posibilidad de que Ayara decida, aunque sea aprovechar un poquito la situación para atacar a Hezbollah. Y en Medio Oriente, supongo que en otras regiones también sucede así, pero en Medio Oriente se ve que las cosas funcionan en base a conjunción de intereses. Y si en este momento estamos del mismo lado, pues actuamos, si no juntos, en paralelo. Y entonces sí puede suceder que mientras Israel ataca al Líbano, mientras el gobierno del Líbano está entre que no quiere y no puede desarmar y frenar a Hezbollah, porque mencionabas a Joseph Aoun, pero también el primer ministro Nawaf Salam, tienen muy buena voluntad, dicen todo lo que Occidente quiere escuchar, pero en la práctica no han avanzado nada. Además, supongo que conocen bien la historia de su propio país y saben cómo terminaron muchos de los que se animaron a enfrentar a Hezbollah, incluso solo desde el punto de vista retórico, ¿sí? Presidentes, ministros y todo tipo de funcionarios con los que Hezbollah terminó por enfrentarse, porque Hezbollah tiene un poder muy fuerte y recién ahora, en estos últimos 2 años y medio, o sea, desde el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah decidió entrar en la guerra por solidaridad con Hamas, se está escuchando más abiertamente la crítica al grupo terrorista, y no solamente por parte de la población sunita o más bien no chiita del Líbano. Incluso dentro de la propia comunidad chiita ya hay gente que no entiende por qué tienen que sufrir las consecuencias, perder su casa, peor aún, perder miembros de su familia o resultar herido por una guerra que pertenece a Hamas o a Irán. Digamos que el chiita puede entender un poco más, eh, pero ya no lo aceptan, ya no lo aceptan. Esto de tener que arriesgarlo todo y perderlo todo y enfrentarse nada menos que a Israel para salvar a Irán. Y Hezbollah está ahora en una guerra de supervivencia, pero en una guerra de supervivencia no solo propia, sino también de Irán. Está luchando por la supervivencia del régimen de la República Islámica de Irán. Ujú. Bueno, igual si Siria o Líbano tuvieran recursos naturales interesantes, pues a Donald Trump echaría un cable para impulsar este escenario que decíamos, ¿no? Lo que pasa que Sí, de momento Trump, para mover fichas, tiene que haber petróleo por medio. claro, porque ¿qué puede hacer el ejército del Líbano contra Hezbollah cuando los soldados libaneses reciben un salario muchísimo menor que lo que reciben los terroristas de Hezbollah? Y las condiciones son mucho mejores. Si sos un terrorista de Hezbollah, las condiciones de vida y de trabajo y de servicio son mucho mejores si sos un terrorista de Hezbollah que si sos un soldado del ejército libanés. Y eso sin mencionar que dentro del ejército libanés hay soldados que pertenecen a la comunidad chiita y es imposible controlar qué van a hacer y hasta qué punto van a cumplir esto de actuar para desarmar a Hezbollah. Ujú. Bueno, nadie tiene la bola de cristal como para saber cuánto tiempo puede durar la guerra contra Irán o si va a llegar a un punto
que es el que Israel aspira de derrotar militarmente a los ayatolás y sustituirlos, pero ya lo hemos visto en la Franja de Gaza, que las cosas no son tan sencillas. Pero, No. pero puede ser de que el régimen quede lo suficientemente debilitado en Irán como para que dentro de un tiempo pues las fuerzas civiles decidan actuar, que ya no haya tanta represión y puedan manifestarse, puedan salir a las calles sin temer por sus vidas o algo así. Y en ese caso sí podría cambiar algo más en la zona, ¿no? Puede ser, pero el gran problema que yo veo es que aunque el régimen quede debilitado, después de todo esto va a llegar a la conclusión de que esto nos pasó porque no teníamos un arma nuclear. Porque a Corea del Norte, a Estados Unidos, a Israel, nadie le hace, que supuestamente tiene, nadie le hace lo que le están haciendo a Irán. Esto visto desde el punto de vista de ellos, por supuesto, ¿no? Eh, como lo piensan ellos. Esa puede llegar a ser, para mí, con altísima probabilidad, la conclusión del régimen de la República Islámica, sobre todo ahora que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, si bien nadie lo vio, es mucho más extremista y mucho más fanático que su padre, mucho más despiadado, sin el más mínimo sentido de valor de la vida humana, ni la de su gente, ni mucho menos la nuestra. Y entonces yo creo que ese puede llegar a ser el otro lado de la moneda, ¿no? Que llegan a la conclusión de que, bueno, ahora sí, necesitamos el arma nuclear para no volver a estar en la misma situación. Esa es la única garantía de supervivencia que puede llegar a tener el régimen. Claro, lo que pasa es que nos pintas un panorama muy pesimista. Pero también hay un punto optimista, es que a Mojtaba nadie lo ha visto con vida. Es Sí, decir, hay muchas versiones y este mensaje leído que se difundió hoy no hizo más que aumentar las especulaciones y la incertidumbre, pero hay varias posibilidades. Una es que realmente no esté en condiciones de ni siquiera dar un mensaje porque se dice que está herido. La otra es que simplemente lo estén guardando digamos, tratando de proteger su seguridad porque en el momento en que se comunique de alguna manera con alguien, entonces Israel lo va a encontrar y va a repetir la historia de su padre. Y otra posibilidad es que el régimen esté tratando de generar un halo de misterio y de divinidad alrededor de Mojtaba Khamenei, que tiene una obsesión muy grande con el tema mesiánico. Él dice que el Mahdi, el Mesías chiita, le habla y le dice lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y que él hay quienes dicen que está obsesionado con el tema del día del juicio final y que él, Mojtaba, está convencido de que él va a tener un rol muy importante cuando llegue el día del juicio final, como para impulsar a la humanidad a llegar al día del juicio final. O sea, toda esa cosa de fanatismo religioso e ideológico podría ser lo que también está de algún modo provocando este misterio alrededor de Mojtaba Khamenei, como también puede ser exactamente lo contrario, ¿no? Que no tienen más remedio que hacerlo de esta manera. bueno, podríamos estar horas hablando, pero aprovechamos que tuvimos bastantes minutos sin que interrumpieran las sirenas, así que te vamos a agradecer. Sí, No sé si quieres decirnos algún mensaje de última hora o de agregarnos algo. no, simplemente mantener la esperanza y el buen, la actitud positiva y el pensamiento positivo, porque nada se ve demasiado bien alrededor, pero nosotros seguimos acá, estamos acá y de aquí no nos vamos a mover. Pues muchas gracias, no solamente por habernos dado la entrevista, sino también por esta frase final, que es un mensaje contundente y que siembra la esperanza de que,
Los judíos estamos acostumbrados a que no la pasamos bien todos los días de nuestra vida, ni los siglos de nuestra historia, pero ahí seguimos y vamos a Ujú. seguir. Así que muchas gracias, Gracias, Shalom. Rosana, Shalom, y esperemos que las cosas vayan suavizándose y que podáis recuperar cada vez más la vida normal. Shalom.